Sara fue la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Su historia está registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En este vídeo, vamos a conocer todo sobre quién fue Sara en la Biblia. El nombre, Sara, es hebreo y significa, princesa. Antes de ser llamada Sara, la esposa de Abraham era conocida como Sarai, cuyo significado es discutido. Si se basa en el hebreo, también significa, princesa. Algunos intérpretes sugieren que, a diferencia de Sara, Sarai, puede tener un énfasis particular en el sentido de, mi princesa. Sin embargo, si el nombre, Sarai, tiene origen en el acadio, su significado puede ser, reina. Lo que casi todos los eruditos concuerdan es que ese nombre tenía que ver con la idolatría de Mesopotamia, y si el origen del nombre, Sarai, es el acadio, entonces ese nombre corresponde a la consorte femenina de Sin, la divinidad de la luna cultuada en la ciudad de Ur. Sea como fuere, lo importante es que, en relación con el pacto de Dios con Abraham, el nombre de esa pareja fue cambiado. Abram pasó a ser Abraham, y Sarai pasó a ser Sara. La historia de Sara fue conocida por ser la esposa de Abraham, el principal patriarca del pueblo de Israel. Ella era unos 10 años menor que Abraham y la Biblia también informa que además de ser la esposa de Abraham, Sara era su media hermana por parte de padre. Es decir, ella es presentada en el texto bíblico como una hija de Taré, en Génesis capítulo 20, versículo 12. Existe mucha discusión entre los estudiosos sobre cómo esta información debe ser interpretada. Algunos creen que Sara era una hija adoptiva de Terá, tal vez su nieta, mientras que otros creen que ella era su hija de sangre. Sin embargo, la mayoría de los eruditos cristianos del Antiguo Testamento adoptan la interpretación de que Sara era incluso la hija de sangre de Taré, por lo tanto, la media hermana de Abraham. Vale la pena recordar que la ley contra este tipo de relación era todavía desconocida en los tiempos de Abraham, fue ordenada a Israel solo siglos después. Por lo tanto, parece que en el contexto en que Abraham vivía, ese tipo de unión era algo común. Cuando Dios llamó a Abraham, Sara lo acompañó, partiendo con el de Ur de los Caldeos, pasando por Harán y finalmente llegando a la tierra de Canaán. El cambio de nombre de Sarai a Sara ocurrió cuando ella tenía 90 años de edad. Antes de esto, debido al hambre que azotó la tierra de Canaán, Abraham y Sara partieron a Egipto. En esa época, Sara ya tenía entre 65 y 66 años, pero a pesar de su edad, Sara seguía siendo una mujer muy hermosa. Tan hermosa que Abraham, temiendo por su propia vida, pidió que ella se presentara solo como su hermana. En Egipto, Sara llamó la atención de los egipcios y de los príncipes de Faraón, siendo que el propio Faraón se sintió atraído por ella y la llevó para su palacio. Sin embargo, el Señor castigó al Faraón y a su casa por causa de Sara, lo que hizo que él llamara a Abraham y lo confrontara por haber omitido la información de que ella era su esposa. Faraón devolvió a Sara a Abraham y les ordenó que partieran lejos de Egipto, como leemos en Génesis, capítulo 12. Unos 20 años más tarde, otro episodio muy similar a este sucedió. Abraham, una vez más, ocultó la información de que Sara era su esposa. Esta vez, el hecho ocurrió en Girar, en la ciudad gobernada por Abimelec. En esa ocasión, Dios advirtió a Abimelec en sueños que Sara era la esposa de Abraham y que, si él no respetaba esa condición, Dios lo castigaría duramente. Entonces Abimelec buscó a Abraham y le preguntó acerca de su actitud, reprendiéndole por haber mentido. Devolvió a Sara a él y también le dio ovejas, vacas, sirvientes y siervas, tal vez como una especie de compensación por la ofensa. Esto hizo que el patrimonio de Abraham aumentara aún más. Vale decir que Abraham y Sara vivían entre un pueblo pagano antes de la convocación divina, y de acuerdo con las leyes de Mesopotamia de aquella época, la condición de esposa hermana representaba una posición social aún más elevada. Según los textos de Nuzú, el vínculo del matrimonio era considerado el más solemne. Pero, sin duda, algo que marcó la historia de Sara fue su esterilidad. Durante mucho tiempo, Sara amargó la tristeza de ser una mujer estéril, y esta condición era una continua afrenta para ella, aún más después de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que sería padre. Sara se desesperó para concederle un heredero y luego alentó a Abraham a tener un hijo con su sierva personal, Agar. Agar era una joven egipcia que servía a Sara. Al hacer esa sugerencia, Sara utilizó una costumbre frecuente atestiguada en la antigua Babilonia,
que era apoyada en una norma legal de que una esposa estéril debía proveer a su marido de una mujer que generara hijos en su nombre. Generalmente, la mujer elegida era una criada de la casa. Sin embargo, si Sara usó una norma legal para diseñar su plan, ella también actuó de acuerdo con las leyes comunes en Mesopotamia cuando trató a Agar de forma muy dura por el hecho de que la sierva fue despreciada. Las leyes de Ur-Nammu y la ley de Hammurabi, por ejemplo, protegían a la primera esposa en ese tipo de situación. Cuando Sara cumplió 90 años de edad, recibió la promesa divina de que tendría un hijo biológico dentro de un año y que, al igual que Abraham, se convertiría en la madre de las naciones. De hecho, esta promesa ocurrió 2 veces, siendo que la primera vez fue justamente en la ocasión en que su nombre fue cambiado junto con el de su marido. En la segunda ocasión, Abraham recibió una teofanía y pidió que Sara hiciera algunos pasteles para los visitantes divinos. Al escuchar la profecía acerca del nacimiento de un hijo, Sara sonrió con incredulidad, juzgando que era imposible que algo de este tipo se cumpliera, a la vista de su edad avanzada. A pesar de que Sara niega que su sonrisa se produjo en el sentido de burla, el Señor conocía sus verdaderas intenciones, y por eso, Sara fue reprendida con la siguiente frase: «Habría algo difícil al Señor». A partir de ahí, la duda dio lugar a la fe, Sara fue fortalecida, y la promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac. Después del nacimiento de Isaac, Sara tuvo problemas con Ismael y Agar. En la fiesta de destete de Isaac, Sara se dio cuenta de que Ismael se estaba burlando de su hijo, y muy enojada, Sara ordenó que Agar e Ismael se fueran. Con esta actitud, Sara también deseaba que Isaac no tuviera que compartir su herencia con su medio hermano. Sin embargo, si en las otras ocasiones Sara actuó de acuerdo con las leyes de Mesopotamia, en ese caso, ella estaba actuando contrariamente a esas mismas leyes, pues Abraham ya había reconocido legalmente a Ismael como su hijo. Y la historia de Sara llega a su fin en la Biblia a los 127 años de edad. Fue sepultada por Abraham en la sepultura que compró para la familia, cerca de Hebrón, en la tumba de Macpela. Curiosamente, Sara es la única mujer en la Biblia que tuvo su edad registrada con motivo de su muerte. Además del libro de Génesis, Sara también se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, como un ejemplo de confianza en Dios y la que dio a luz a la nación israelí. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere a Sara en 2 ocasiones en la carta a los romanos. En el capítulo 4, Pablo planteó la cuestión de la esterilidad de Sara como un obstáculo a la fe de Abraham y mencionó a la pareja entre aquellos cuya fe fue contada como justicia, además de referirse a ella como la madre de los hijos de la promesa. En el capítulo 9 de la misma epístola, al escribir a los Gálatas, el apóstol Pablo se refirió a Sara indirectamente en una ilustración sobre el hijo de la esclava y el hijo de la mujer libre. El apóstol Pedro, en su primera epístola, también mencionó a Sara como un ejemplo de esposa, mientras que el escritor de la epístola a los hebreos enfatizó la fe de Sara, colocándola en el texto que se conoció como la Galería de los Héroes de la Fe. Si te ha gustado este vídeo y aún no te has suscrito a nuestro canal, regístrate ahora y activa la campana. Deje su like, comparta el vídeo con sus amigos y familiares. Permanezcan todos con Dios.